Hola, soy Agustín Zavala Arias, soy estudiante de la Universidad Politécnica de Victoria, estudiante de Tecnologías de la Información, Ingeniería en Tecnologías de la Información. Estoy en el tercer cuatrimestre y este es mi proyecto como mi proyecto final del cuatrimestre en cuanto a la materia de programación. Se encargó realizar una réplica, una simulación de lo que vendría siendo las preguntas calculadas de Moodle. Para los que no tengan bien claro qué son las preguntas calculadas de Moodle, me gustaría primero explicarlo un poco. Las preguntas, creo que es más fácil explicarlo con un ejemplo. Entonces, las preguntas calculadas serían como cuando el profesor pone la misma pregunta para todos los alumnos, pero todos tienen datos aleatorios. Por ejemplo, a mí me toca seno de 50, a mis compañeros de al lado les toca seno de 45, seno de 90. Por ejemplo, por decir un ejemplo sencillo, ¿verdad? Entonces, es básicamente eso, el poder poner una fórmula general en la cual se le puedan poner diferentes tipos de datos aleatorios, en donde se puede utilizar esa misma fórmula para diferentes tipos de fórmula, esa misma fórmula con diferentes tipos de datos para aplicarla en diferentes alumnos. Eh, el proyecto está un poco largo, si lo ven ahorita este es el diagrama de flujo, el flujo del programa actual, pero está muy simplificado. Ahorita vamos a ver las líneas de código, vamos a ver que son muchísimas más de las que aparecen aquí. Me gustaría también decir cómo se va a estar este video dividido. Primero pues va a ser como un poco de explicación, también voy a ser muy claro con el diagrama, el flujo, porque si no entendemos el flujo pues difícil va a ser que entendamos el código, lo que yo trato de hacer. Eh, Se trata de utilizar todos los datos que hemos utilizado, todos los temas que se han visto en el curso de programación. Entonces se van a ver desde estructuras selectivas, ciclos repetitivos, funciones, tipos de datos, manejo de archivos, entre unos que otros temas más, ¿verdad? Esos son los principales. Entonces, primero que nada, vamos a ver el diagrama de flujo. Después voy a hacer una pequeña sección en donde voy a poner cómo se ejecuta, cómo se compila y cómo usar el código. Luego una sección donde yo explicaré cada parte del código, no explicaré cada línea porque me demoraría mucho, son más de 700 líneas creo que son. Y por último, una ejecución de diferentes tipos de preguntas, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar aquí. En el inicio, pues primero, lo primero que hace mi programa es la configuración del examen. Esto es esencial, pues se ocupa para al momento de la calificación. Se piden ciertas cosas que ahorita veremos en el código. En general es variables como el tiempo, la descripción, el nombre del examen. También podría ser la calificación máxima que se espera obtener de ese examen o la calificación en la que se va a basar el examen. Y todo eso se va a mandar a un TXT, que es Exam Configuration TXT. Este va a ser el que tenga esa configuración de este colorcito, verdecito. Después se presenta el menú del programa. Y en este menú va a haber 5 opciones. Aquí lo tengo un poco dividido en más cosas, pero es porque no me dejaba poner más opciones aquí, obviamente. Va a haber una opción de añadir preguntas, va a haber una sección de modificar preguntas, va a haber una sección de añadir preguntas por medio de un TXT, va a haber una opción de visualizar y por último se va a salir del código y se va a realizar la evaluación de ese mismo examen. Cabe recalcar que ahorita una parte que no mencioné fue el hecho de los tipos de pregunta calculada.
no solamente hay uno, no solamente es el tipo de seno de 45, seno de 50 y que a mis compañeros les tocó seno de 90, ¿verdad? Sino que hay diferentes tipos, no solo se limita al tipo que yo ingrese mis datos o ingrese las respuestas, también hay múltiples que es como si fuera una pregunta múltiple, por eso es el nombre, y se ponen, dependiendo de la cantidad de opciones que se quieran dar al alumno, pues se ponen diferentes fórmulas. Por ejemplo, la sumatoria de x más y. Tal vez una fórmula sea x más y, esa va a ser la correcta. Otra fórmula sería x menos y, x más x por y. Todas esas no van a dar el valor que se espera, ¿verdad? Pero van a estar ahí. Entonces el usuario, bueno, aquí en este caso el alumno, escogerá un valor de esos. Eso lo explicaré un poco más a detalle cuando lleguemos al código, que se verá un poco más sencillo, pero quiero que quede claro todo lo que se tiene por medio esto. Hay una selección del menú, ¿verdad? Digamos que queremos cargar una pregunta por TXT. Esta es una opción muy importante porque en este programa, pues como es un programa largo, pues se ocupa tener este tipo de ayudas, por así decirlo, que nos permitan cargar la información de manera muy rápida sin tener que andar perdiendo el tiempo, porque a veces se cambian uno o dos archivos y se tiene que volver a compilar. Entonces, pues es muy útil esta opción. A esta opción, pues ya le da un input de la dirección del txt. Le damos la dirección, no lo carga. Ahorita vamos a explicar cómo se hace realmente. Lo que hago yo en esta sección es, todo este programa está hecho con C++. Entonces, lo que hago yo con este programa, con esta parte del código, es agarrar todo lo que tenga ese código nuevo y lo anexo al archivo de texto que se está modificando las preguntas. Ahorita vamos a ver cómo se llama. Esto lo voy a dejar hasta el final, no ahorita regresaremos a eso. Aquí está, tipo de pregunta calculada. Existen tres, la normal, la simple y la múltiple. La múltiple ya les dije cómo trataba, la normal pues también ya les dije cómo trataba. Y la simple pues es una versión simplificada de la normal, como su nombre lo dice. ¿A qué se refiere con esto? Pues que tiene un poco menos de opciones. En cuanto a las opciones que yo metí en mi programa, la única discrepancia que hay entre una y otra es la generación de los comodines. Los comodines en la pregunta simple no tienen decimales, mientras que en la normal sí. O bueno, se puede elegir si tienen o no tienen, ese es el punto. Entonces, digamos que nosotros seleccionamos la normal. Ajá. Va a tener cierto tipo de preguntas, obviamente como el nombre de la pregunta, el nombre, la fórmula que se va a utilizar, el texto que va a tener la pregunta, la retroalimentación, la puntuación de esa pregunta, porque obviamente pues puede que en el examen tengamos varias preguntas, una que sea x más y, otra que sea logaritmo natural de x, entonces pues no van a tener el mismo valor. Podemos darle a una un valor de 20, un valor de 10 y poder hacer nuestras combinaciones de puntos para que pues salga mejor. También en la simple pues tenemos más o menos lo mismo. Realmente en las tres se hace un proceso muy similar, y a lo que lleva esto es un TXT compartido de todas las preguntas que se van realizando en el programa. Se van guardando en este archivo que se llama questions.txt. También lo veremos en el código un poco más explicado. Y después se hace un llenado de comodines. Esta es la parte más complicada que hay en el programa. Se trata de, como su nombre lo dice, el llenado de comodines. Se le dice, por ejemplo, un rango. Se le dice, no, pues yo quiero que mis valores aleatorios de x sean desde el 1 hasta el 90. Entonces ya tengo ese rango de valores. Voy a generar, digamos, 50 valores o 20 o los que el maestro quiera poner, ¿verdad? Entonces se ponen esos tipos de valores y se guardan en el TXT, en el mismo, aquí, guardado de comodines. Se crean tres matrices. Una que es un vector de strings, otra que es una matriz de doubles,
y otra que es un array de doubles. La primera se usa como identificadores, la segunda se usa como el guardado de todos los comodines compartidos que vamos a tener, y la tercera se usa como las respuestas a estos comodines. La parte más complicada de este proyecto pues realmente es la resolución de la fórmula. Ahorita vamos a ir más hacia allá y vamos a ver de qué se trata todo esto. Aquí la flecha está al revés, me equivoqué. No, la flecha nos lleva hasta el inicio y nos dice, no, pues el guardado de comodines, pues tenemos que regresar. Ajá. Se vuelve a presentar el menú y podemos cargar, podemos añadir otra pregunta, podemos realizar la evaluación del examen. Ahora regresamos aquí, a donde dije que íbamos a regresar, y tenemos dos opciones: realizar el examen o modificar. Si nosotros le damos a modificar, pues esta es una opción algo útil. Todas las opciones se pueden modificar realmente desde un blog de notas o un editor de código, un editor de texto, en el que se le pueda modificar pues las palabras. Pero por ejemplo aquí no se modifican todos los valores, sino que se modifican los más cómodos, por así decirlo. Por ejemplo, si yo en mi mente estoy creando un examen con calificación de 100 y meto 5 preguntas con valor de 20, y después se me ocurre que tengo que meter otra pregunta, pero entonces ya no tendría espacio para meter esa pregunta, porque ya hubiera gastado pues mis 100 puntos, ¿verdad? A menos de que le quiera dar puntos extra a mis alumnos, que no es el caso. Entonces yo tendría que modificar esas puntuaciones de las preguntas, entregaría una, por ejemplo, la más sencilla, y le bajaría 10 puntos. Y así agregaría otra pregunta con un valor de 10 puntos para que el valor completo del examen se siga manteniendo en 100%. Y cuando ya se agregan todas las preguntas, hace todas las modificaciones, se cargan los TXT que se tengan que cargar, pues realizamos el examen. Se sale de este pedazo de código y entra un pequeño código un poco más pequeño. Se usan funciones de todo tipo. Hay una función similar a esta que la tengo aquí, que se usa del mismo tipo, es para visualizar las preguntas, muy útil también. Y al final se finaliza. Cuando se realiza el examen, pues se termina la ejecución del código. Muy bien, creo que ya es hora de ver cómo es el código. Lo tengo aquí en Visual Studio. Vamos al inicio. Lo voy a hacer un poco más grande para que sea mejor. Primero aquí tengo unas librerías estándares y después tengo esta que lo explicaré un poco más adelante. Se tiene que ver con lo de la configuración de la fórmula, la realización de la fórmula. Aquí tengo las funciones que se usan en este archivo. Como les digo, pues este proyecto está cargado de cosas que hemos visto a lo largo del curso. Tenemos desde funciones void hasta funciones con tipos de datos que reciben parámetros, que no reciben parámetros, y realmente aquí están solo los prototipos, excepto esta la tuve que poner aquí porque no encontraba la forma de poner este template type name t, porque me marcaba un error si la ponía hasta abajo del programa. Entonces digamos que aquí es nuestro inicio. Iniciamos una semilla random, lo ocuparemos para después, y inmediatamente antes de hacer nada dentro de nuestro programa principal, antes de imprimir algo, se va a ir a configuration txt. Si nos vamos aquí, vemos que antes de llegar al menú que está aquí, se va a la configuración del examen. Tiene sentido. Entonces vamos a la definición de esto y nos dice abre un archivo que se llama exam configuration.
Bueno, aquí realmente no se abre, aquí solo se dice que se va a crear un archivo de este tipo. Después ponemos std_count y ponemos bienvenido a la simulación de preguntas calculadas de Moodle. Quiere crear o modificar un archivo de modificación del examen. Aquí puse esta opción porque a veces yo ya tenía creado un archivo de configuración, por lo que no era necesario volverlo a crear, porque nada más era pérdida de tiempo estar escribiendo una y otra vez. Aquí pues es un while para permitir que el usuario, más bien dicho, que no se permita que el usuario introduzca un número erróneo. No se validan los números, ¿verdad? No se valida que sea un string o vacío, pero con eso es suficiente. Después, aquí se introduce, si es 1, pues se va a realizar la configuración. Si es 2, pues no se realiza nada. Aquí está, si es 1 se realiza, si es 2, pues ni siquiera lo pongo. Entonces, se abre este archivo examconfiguration.txt. Esto es para que se vacíe, esto es para decirle que va a ser un archivo de salida, por lo que se puede empezar a trabajar de aquí. Se crea un string str. Este es el string que se va a usar para todo esta creación de este archivo. Primero le pongo un signo, le pongo un signo ignore porque a veces dan problemas intercambiar sin y después intercambiarlo con getLine. Entonces, para ahorrarnos problemas, pues se pone este tipo de, para limpiar el buffer y ignorar todos los datos que se hayan metido. Y empezamos. Introduce el nombre del examen y se guarda esa línea, y después se guarda en exam configuration, que es justo lo que habíamos tenido aquí, el archivo que abrimos. Introduce la descripción del examen y se guarda. Introduce el tiempo del examen en minutos y se guarda. Introduce la calificación del examen para determinar si fue el 100%, pues eso se tiene que meter como quiera. Introduce 1 si dejas barajar las respuestas, de lo contrario introduce 2, pues aquí normalmente vamos a querer que se ponga 1 para que nos salgan en el mismo orden las preguntas. Después volvemos a ir a main y ahora sí empieza un while true. Es similar a lo que tenemos aquí, esto, que nos permite regresar al código desde el principio hasta el final, obviamente. ¿Qué nos dice? Nos dice pues menú. Se carga un archivo que es en el que se van a guardar las preguntas y se verifica cuántas líneas tiene ese archivo. Todo esto es para ver cuántas líneas tiene ese archivo. Si las líneas son 0, pues entonces existen 0 preguntas. Si existen más de 0, pues entonces tiene que haber un múltiplo de 11. ¿Por qué? Lo voy a enseñar, no quiero que se confundan. Lo tengo aquí. Estas primeras 11 líneas son de una pregunta. Las siguientes 11 líneas son de otra pregunta. Y las últimas 11, aquí nada más tengo 3, son de otra pregunta. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, pues nada más es ver cuántas preguntas tenemos cargadas en nuestro txt. Se cierra ese archivo y se pone el menú. 1 añadir, 2 modificar, 3 añadir pregunta por txt, 4 visualizar, 5 finalizar edición. Finalizar edición nos abriría el menú del examen como tal. Otra comprobación de que el usuario meta un dato correcto. Si el archivo si la elección es 5, pues se va a usar la función examen. Esa es la última que vimos, es esta, ¿verdad? De lo contrario, pues se van a usar una de las siguientes funciones, ¿verdad? Si es 1, pues se va a usar la función añadir, add question. Entonces vamos a ir a la definición. Choice de question. Se va a abrir otra vez el archivo de modo escritura, y se va a poner esta iOS base, se va a poner en app para poder
escribir después de lo que ya se tiene escrito, para no molestar con lo que ya está escrito en ese archivo. Entonces preguntamos qué tipo de pregunta se quiere realizar, la normal, la simple o la múltiple. Inmediatamente se guarda ese archivo, se pide ese número, y cuando ya esté validado se guarda. Lo primero que se hace es guardar en todo el switch. Aquí es un poco redundante, pero ahorita la verdad es que me quedé un poco corto de tiempo, entonces no se pudo optimizar lo más que yo quería. Introduce el nombre de la pregunta. Introduce la pregunta, recuerda utilizar comodines. Y aquí es donde se va a introducir, por ejemplo, deduce la velocidad de un carro que va a 30 kilómetros en tantos segundos, por ejemplo. Introduce la puntuación de la pregunta. Aquí default 100 está un poco mal, no hay un default realmente. Aquí esto se puede poner lo que se quiera poner. Después, retroalimentación. Pues cuando la persona realiza la pregunta en el Moodle, hay una opción hay una retroalimentación que nos puede decir, no, pues recuerda utilizar esta función, esta fórmula al momento de realizar este ejercicio. Pero esta se muestra una vez que ya se ha realizado la pregunta, entonces es nada más para ayudar para que el alumno vea si se equivocó o no se equivocó antes de finalizar el examen. Después introduce la pregunta, la fórmula de la pregunta, perdón. Todo se guarda en un string, pero esta se guarda aparte, esta se guarda en una que se llama resolve. ¿Por qué? Porque aquí ya vamos en esta parte. Todo lo estamos guardando en un questions.txt y ya vamos al llenado de comodines. Entonces, cuando ya se guarda, por ejemplo, la tolerancia, la fórmula, y cuando ya se guarda todo en el txt, decimos, no, pues vamos a cerrar el archivo y vamos a llenar el dataset, así se llaman los comodines en Moodle también. Entonces nos vamos a ir a la definición de esto. Y aquí está. Dataset va a recibir un string. Nosotros le dimos resolve. ¿Qué es resolve? Resolve es la fórmula. Podría ser, lo voy a poner aquí, podría ser la fórmula x más y, más y. O bien podría ser seno de variable. Realmente no importa, ¿verdad? El punto es de que es una fórmula. Y aquí es donde les decía que se creaban las tres matrices o arrays, que también es un tema que vimos en el curso. Se crea un vector de strings que es más fácil controlarlo. Ahorita les voy a explicar por qué en específico escogí un vector de strings y no un array de strings como tal. Se puso un double dataset, este va a ser los comodines, y answers va a ser las respuestas a esos comodines. Aquí se cuentan cuántos paréntesis abiertos hay y cuántos corchetes cerrados hay. Si no son iguales significa que hay un error de fórmula. Es como si yo tuviera, pues, seno de variable, pero lo tuviera así. Hay un corchete abierto, pero no hay ninguno cerrando. Significa que no se puede realizar esa fórmula porque no hay un fin de variable, no hay un fin de la variable, no se puede identificar. Si no, se encuentra un número, se encuentra el número de corchetes abiertos que hay para saber cuántas variables hay en la fórmula. Ojo, esto no significa que este número n sea el número de variables que hay en total, porque bien podría ser una fórmula de este estilo. Lo voy a poner aquí: x más y más x. Si se fijan aquí, esta fórmula nos diría
cuántas hay de corchetes abiertos. ¿Cuántos corchetes hay? Pues mira, aquí mismo nos lo marca 3. Entonces n va a ser 3, pero si nos damos cuenta, solo hay dos variables únicas, x y y. Entonces hay que identificar eso también. Pero tenemos ya una idea. Con este n ya tenemos una idea muy grande, es una ayuda muy grande realmente. Aquí quiero un string de ayuda, de ayuda porque no quiero modificar el string original. Entonces creo este y voy hasta n. Voy a buscar esos 3 variables, voy a buscarlas. Entonces busco variable. Estoy sacando una substring. Entonces digamos que si yo tengo x más y, lo que estoy diciendo es encuentra la substring, o sea, variable va a ser la substring, que es una string de adentro de eso. Encuentra esta más 1. Entonces yo le encuentro aquí, pues más 1. Ajá. Empieza aquí. Hasta, bueno, un tamaño, le doy un tamaño de encontrar esta grandota menos esta menos 1. Entonces digamos que yo le encuentro aquí, que es 1, 2. Ajá. Y entonces le quito 1, que es este, menos otro. Entonces queda de 0. Eso significa que nada más va a agarrar x. Si por ejemplo nosotros tuviéramos variable así, pues entonces var agarraría el valor de esto, de todo esto, así. Después se borra esto. ¿Por qué? Porque no quiero que se... Como este encuentre el primero que ve, no quiero que se guarde eso. Yo realmente no quiero que se me quede, que se me guarde esa información, porque no... Digamos que se me ciclaría y encontraría variable 3 veces. Bueno, en este caso serían 2. Pero yo también necesito encontrar y. Entonces lo que hago aquí es eliminar esa parte del código, que sería eliminar esto, paz, se va. Ahora identifico y, pam, se va. Y después, si ya no identifico nada, pues no pasa nada, no puedo eliminar nada, pues no se va nada. Todo eso lo envío a dataset index, que es el vector. Le doy un pushback para que lo guarde. Y después hago un remove duplicate. Es por esta la razón por la que escogí un vector en lugar de una red tradicional. ¿Por qué? Porque nos vamos al principio. Esta es la valiosa que estaba desde el principio. Primero lo sorteamos, lo ponemos, lo acomodamos. Digamos si tiene valores 1, 2, 3, variable tal. Si yo tengo por ejemplo x, y, x, se va a acomodar x, x, y o y, x. Esto nos permite usar la función erase y usar la función unique. Unique nos dice si hay dos adyacentes, elimínalos. Si yo tengo, si mi string, bueno, si mi vector de strings es x, 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 y, con unique le estoy diciendo elimina estos y elimina esta. Y al final nos queda xy. Aquí es donde obtenemos el código. Aquí es donde tenemos n verdadero. Este es el n verdadero. Ahora ocupamos m. ¿Por qué n y m? Bueno, pues es columnas y filas, realmente. Columnas, filas. Tiene 20. Esto está codificado de esta manera. El límite de variables que se le puede agregar son 20 por este. Y se le pueden agregar hasta 100 diferentes comodines, como lo hace el Moodle. A 100 comodines van 100 respuestas. Supongo que esto se entiende bastante fácil. Después, me adelanté, se encontraron tantas variables. Introduce el tamaño de los comodines. Por ejemplo, yo quiero 10 comodines, ¿verdad? Yo quiero que se me generen 10 datos aleatorios. Y ahora me va a decir, bueno, aquí se comprueba de que sea un dato entre lo que está ahí, entre 1 y 100.
y después se pregunta individualmente por cada comodín. Se dice, introduce el rango de los valores aleatorios que tendrá la variable y se pone la variable, por ejemplo, la variable x, la variable y, la variable, la variable distancia, la variable tiempo. Depende de la pregunta, ¿verdad? De la fórmula realmente. Se guarda el largo y el low y el high. Y después se introducen los decimales que se van a poner. Se tiene esta fórmula que es para sacar los valores random y ya, se guarda. Después nos vamos a la fórmula de calculate answers. Esta es una parte un poco complicada. Se crean dos strings. Var ya la teníamos desde antes. Res es auxiliar también, como la anterior de new es. Aquí vamos a ir todas hasta m. Esto significa todos los posibles datos que vamos a tener. Vamos a calcular todas las respuestas, es a lo que me refiero. Entonces red va a ser igual a s, que esa es la función original, la string original, y le vamos a decir, si encuentras una corcheta dentro, tú me lo vas a reemplazar. Me lo vas a reemplazar ¿por qué? Por todos, exactamente todos los datasets. Cuando tú encuentres una variable, agarras ese dataset y lo pones. Y así, una y otra vez, vas a sacar todas las respuestas de cada uno de los datos agrupados que tengamos, ¿verdad? Si por ejemplo es x más y y nosotros le damos 5, que tenga tamaño de 5 datos aleatorios que puede agarrar x y 5 datos variables que puede agarrar y, pues entonces vamos a decir, no, pues hay 5 sumas que se pueden hacer con esos 10 datos. Después se crea un objeto, expression parser, yo le tengo de nombre parser y le envío res. Res en este punto, res ya va a ser un string de este tipo. Si la string original era x más y, la string ahora va a tener un valor, por ejemplo, no sé, imaginemos que x vale 5, lo va a tener entre paréntesis más 2, por ejemplo. Aquí va a checar de que tenga los datos correctos. Se va a crear un vector de string RPN. RPN es Reverse Polish Notation. Ahorita voy a explicar un poco más allá. Y se va a evaluar la string. Ahora se va a guardar todos los datos desde ahí. Realmente estamos desde este for todavía. Y le vamos a dar de string hacia double. Y si no se puede, pues entonces es porque faltan paréntesis, definitivamente. Expression parser.h. Ok, esto es un objeto que usamos para esto, para este proyecto. Tenemos el constructor, bueno, no sé mucho de programación orientada a objetos. Tenemos una función que es match sin paréntesis, una que es evaluar, una que es infit to rpn, una que es replace all y otra que es tokenize. Estas dos son privadas y estas 4 son públicas, por eso las podemos acceder desde aquí. Después, este es el código que realmente hace toda la expresión, que la resuelve. Aquí tenemos las fórmulas que acepta el Moodle. Realmente aquí se ven un poco mejor. Y pues para no hacerlo tan largo, creo que lo voy a explicar en Paint, que es un poco más sencillo. La idea más básica de esto es que las computadoras es un poco difícil leer esto. Por ejemplo, para nosotros, pues el operador que está en medio, pues nada más significa que se van a sumar estos dos, va a dar 7. Pero para una computadora pues se ocupan un poco más de pasos para deducir esto. Entonces para una computadora es mucho más sencillo decir 5, 2 y poner al final el más. Ya la computadora va a cargar este número, y va a decir la computadora, ¿qué voy a hacer con ellos? Y tú le vas a decir, vas a sumarlos.
Entonces la computadora ya tiene los dos números, ya sabe qué va a hacer con ellos y va a ser mucho más sencillo. Esto se llama postfix y esto se llama infix. Entonces lo que nosotros hacemos es un infix to postfix, que también se puede llamar RPN, Reverse Polish Notation. Para esto hay un algoritmo en Wikipedia realmente, un pseudocódigo que se puede seguir, y después pues nada más hace un algoritmo para resolver este tipo de ecuaciones, ¿verdad? Este tipo de expresiones. Yo le agregué lo que serían las funciones. Aquí está las precedencias, la tabla de precedencia, los valores unarios, digo las funciones, y yo le agregué esta que sí es una función. Lo que hace el programa aquí también es tokenize, es dividir el programa en tokens, el string. Entonces 5 pues sería su propio token, 2 sería su token y más sería su token. Para convertir pues de 5 más 2 pues se agarra primero 5, luego se agarra más, pero como el más no se puede poner, pues se pone un 2 y al final ya se pone el más. Si nosotros tuviéramos 5 más 2 por 3, pues nosotros sabemos que se tiene que realizar esto primero. ¿Cómo se convierte a postfix? Pues muy sencillo. 5 más el más se guarda aparte, no se guarda aquí. Esta es nuestra salida y este es nuestro stack. Entonces sigue el 2, se pone el 2 por. El por es de mayor precedencia que este, entonces se va a poner, no se va a poner, entonces se va a guardar aquí junto con el otro, como es de mayor precedencia. Después se va a poner el 3. Y como ya no queda ningún número, aquí ya vamos a estar vacíos, pues entonces se ya ponen los operadores. Se pone uno y después se pone otro. Entonces nuestra operación quedaría 5, 2, 3 por más. Lo que quiere decir que vamos a multiplicar estos dos primero y después al resultado de esto se le va a sumar con el 5. Es la idea más básica, no es la verdad está un poco difícil de comprender, pero pues es lo que se puede hacer, ¿verdad? Después se ponen en todos los arrays, se ponen todas las arrays que creamos en un txt, que es el que tenemos aquí. Por ejemplo, la primera, pues aquí está. Este es el vector de strings. Este es, como es una 2 por 10, pues entonces pues van a haber 20 caracteres aquí. Y después estas son las answers. Después, ¿no es? Después tenemos field dataset simple. Lo único que cambia aquí en field dataset simple, como les decía, era el hecho de no tener decimales. Aquí no dice decimales, introduce el número de decimales de los comodines. Y en el simple no lo debe tener. Aquí lo dejé para pues, ejemplificar, ¿verdad? Aquí nada más se le pone de y ya. Después aquí se calculan las respuestas, que es igual al anterior. Se crea el objeto, luego se ponen las arrays en el txt. El múltiple cambia un poco, pero casi nada. Lo único que se le pone en realidad es aquí cuando, como va a tener varias fórmulas, se le tiene que poner una coma como delimitador. Aquí va a estar. Ay, no tengo ninguna guardada aquí, pero creo que tengo una en el escritorio. Por ejemplo, preguntas precargadas. Aquí tengo una que dice seno, coseno, potencia y el valor absoluto. Todas estas son fórmulas separadas por comas, significa que son diferentes. Tiene 4, la primera vale 100 y las otras 3 valen 0. Y aquí están los comodines para una
las respuestas para otra y así sucesivamente. Así es como funcionan las múltiples. Entonces aquí ya podemos volver a main. Y como estábamos en add question, pues aquí ya tendríamos todas las preguntas completas, ¿verdad? Aquí lo único que cambia pues son ciclos para encontrar todas las múltiples, todas las comas. Con esto se separa por comas realmente, con ciclos, no hay de otra. Field dataset, ya lo vimos, field dataset simple y field dataset múltiple. Me gustaría haberlo puesto en una sola función que agarrara diferentes parámetros y con eso trabajar, pero pues no me quedó mucho tiempo, pues tengo que hacerlo así. Add question txt. Ok, esta es una función muy simple, muy sencilla. También la tengo que poner ahorita en práctica para que ustedes la vean. Le creamos un path file y un S. Introducimos la dirección de un archivo. Le introducimos con path file y decimos, no, pues vamos a abrir ese archivo, va a ser una nueva pregunta, una nueva serie de preguntas. Cualquiera de las dos. Se va a abrir el archivo original, que es el que ahorita les he mostrado, y mientras está abierto el new question, se le va a ir anexando a question y después se cierra. Entonces lo que hacemos es, digamos que anexar todo el archivo nuevo al archivo de preguntas que ya se tiene. Después el void modify lo que hace es listar una cosa de que se puede modificar, por ejemplo nombre, texto, puntuación, retroalimentación, la tolerancia. Se selecciona una y se selecciona una línea. Esto es para seleccionar una línea. Por ejemplo, la línea 1 es esta, la línea 2 es esta. Entonces, línea 1 es nombre, línea 2 es texto, línea 3 es puntuación, línea 4 es retroalimentación, línea 5 es fórmula, línea 6 es tolerancia. Entonces son las que se cambian aquí, todo menos la fórmula, obviamente, por eso no se ve el 5 ahí. Aquí corrí contra un pequeño problema que lo solucioné, está solucionado, que es que creo dos archivos, uno que se llama question, que es el que ya tenemos desde siempre, es el que se guardan todas las preguntas, y tempfile. Tempfile va a ser un archivo temporal, un txt temporal, y ya. Se va a abrir questions, se va a sacar todas las líneas de ese questions y se van a, si no es la línea que nos interesa, entonces se van a guardar en temporal. Si es la línea que nos interesa, vamos a decir al usuario, al maestro en este caso, le vamos a decir, cámbiala. Si no te gustó el título, lo cambias, le pones pregunta de conocimientos básicos de tal, y se la cambia en lugar de pregunta chida que yo le puse de nombre. Se cierran los dos y después se vuelven a abrir, pero ahora se abren intercalados. O sea, antes el input era questions y el output era temp, ahora va a ser al revés. El output va a ser question y el input va a ser temp. Aquí le tuve que poner un número 2 porque se confundía con los de arriba, entonces tiene que ser el número 2, aunque ya esté cerrado el archivo. Y lo que hago aquí es borrar toda question, se borra completamente, y como ya tenemos temp, pues se hace como un backup desde temp. Después, esta es una función de evaluar, es un poco complicada, pero son las últimas dos funciones que se tienen. Para evaluar, lo que se hace aquí es se agarra el parámetro size. El size es realmente el tipo de
la pregunta, el tamaño de pregunta, por ejemplo, la pregunta 1 pues va a regresar el 1, la pregunta 2 va a dar un 2, la pregunta 3 va a dar un 3, ¿verdad? Entonces, se obtienen todos los datos ya obtenidos. Ahora sí, aquí es un array de strings, porque ya no se ocupa hacer el unique. Esta función, todo esto hasta aquí, es para obtener todos los datos del txt. Por ejemplo, estos 11 datos se sacan. Una vez que se sacan, se cierra el archivo y decimos, vamos a crear un random, ¿verdad? Vamos a sacar un número random. De todos estos números se va a escoger uno al azar. Bueno, se van a escoger dos, ¿verdad? X y Y. Entonces, digamos, escoge el 4 y escoge, pues en teoría se tiene que escoger uno de estos, ¿verdad? El 8 o el 7. No estoy seguro. Sí, debe ser el 7. Porque la respuesta tiene que dar 12. Entonces, 4 y 8. 4 y 8. Y ya está. Entonces, se escoge un índice al azar. Aquí se escoge el índice al azar. Y se intercambian. Aquí es otra vez lo mismo. Se intercambian. Var va a buscar, va a buscarse. Y aquí te va a decir, aquí por ejemplo, se va a imprimir texto. Texto ha sido reemplazado. Entonces, en lugar de la fórmula, digamos, si la fórmula era seno de x, ya no va a decir seno de x, va a decir nada más seno de 5, de 45, de 24, de x y z, ¿verdad? Lo que tenga en ese valor en ese momento. Después se va a guardar la respuesta se va a poner y aquí va a estar la tolerancia. Variation es la variación que nosotros le dimos, la tolerancia que leemos del archivo. Y por último el examen, que es una mezcla de esta función grande total que tenemos aquí arriba con una de aquí. Aquí se saca una serie de números. Por ejemplo, si tenemos 3 preguntas, se va a sacar, por ejemplo, 3, 0, 1, 2. Se van a sacar números aleatorios pero sin repetición. Entonces, por ejemplo, va a ser 2, 0, 3. Si tienen pues 4, va a ser 4, así, por ejemplo. Pero nunca se va a hacer, por ejemplo, esto. Nunca va a haber repetidos. Entonces es muy útil para barajear nuestras respuestas. Una vez que se barajean, pues se van a presentar al usuario, se van a presentar cada una y al final se va a decir, obtuviste una puntuación de tal de un total de tal y ya, se acaba el programa. Tan simple como eso. No es tanta ciencia y creo que ya se me está acabando el tiempo, entonces voy a probar esto muy rápido. Esto no le hagan caso, me va a dar un error, pero era para abrir la terminal. La voy a limpiar. Para ejecutar este código, ok, ¿qué se tiene? Se tiene estos archivos. Los importantes, estos no son importantes porque son los txt que estamos creando. Son estos tres, que son los que tengo abiertos aquí arriba. Lo primero que se hace es, se usa este comando para crear el objeto. Una vez que se cree el objeto del parser, que es pues el parser, el exer, lo de la fórmula, lo de esto, pues después de eso se tiene que ejecutar. Le damos expression parser.o de objeto, moodle cpp, moodle. Lo creamos y ahora tenemos que ejecutar moodle.exe. Vamos a ir desde cero. Bienvenido a la simulación de programas calculadas de Moodle. Crear un archivo. Sí, de configuración. Introduce el nombre del examen prueba. Introduce la descripción del examen de la unidad 1. Introduce el tiempo del examen, 60 minutos. Calificación, digamos que va a ser de 100, porque normalmente son de 100. Para barajear, sí. Actualmente existen 3 preguntas. ¿Por qué existen 3 preguntas y no tengo nada? ¿Por qué? Porque ya las tengo aquí cargadas. Realmente vamos a salirnos. Las voy a copiar. Voy a abrir un blog de notas.
que les voy a pegar aquí. Ok, vamos a guardar esto. Vamos a salir de este programa y vamos a ejecutarlo otra vez. Le vamos a decir que no porque nosotros ya creamos este archivo de configuración de examen. Actualmente existen 0 preguntas. Vamos a añadir 3. ¿Qué tipo de pregunta? Normal. Introduce el nombre de la pregunta. No, pues sumas. Suma. Calcula. Pues la más sencilla que hay, pues x más y. Puntuación, digamos que esta es la más sencilla. Vamos a poner 3 preguntas, entonces vamos a decir que esta vale 20. Introduce retroalimentación. Si no hay, pues podemos ponerle un enter. La fórmula de pregunta pues es bastante sencilla, x más y. Introduce la tolerancia, le vamos a dar 0 de tolerancia. Se encontraron 2 variables, correcto, están muy bien. Tamaño de los comodines, no, pues vamos a ponerle que 10 de tamaño de comodines. El rango x va a ser desde 10 hasta 50. Y va a tener un decimal. Luego y va a ser desde 20 hasta 30. Y se va a meter un decimal también. Ya vemos que se ha creado esto. Todo esto se ha puesto. Es nuestra información. Después ya existe una pregunta. Imaginemos que nosotros queremos modificar algo, ¿verdad? Vamos a darle a modificar. Solo existe una pregunta que es la de suma. ¿Qué queremos modificar? Digamos que quiero modificar la puntuación y ahora quiero ponerle 25. La puntuación es esta. Entonces vamos a darle 3. Me dice el valor actual, que es 20. Yo le digo, no, pues quiero que sea 25. Y como vemos ahora, ha cambiado a 25. Esa es la función de modificar. Ahora digamos que nosotros queremos añadir por txt, que es justo lo que nosotros guardamos ahorita. Entonces vamos a ir aquí, vamos a agarrar esta. No, esta no era. Es esta. Vamos a guardarla. Control G. La vamos a guardar en la carpeta de Moodle. Le voy a poner preguntas del video.txt. Ok, vamos a introducir la dirección. ¿Cómo introducimos la dirección? Preguntas del video, lo arrastramos, lo ponemos aquí y listo, se han agregado. Ahora que dice 4 preguntas, ¿por qué 4? Una que ya teníamos, una que acabamos de agregar. Tada. Visualizar, digamos que nosotros queremos checar cómo funciona una pregunta de estas. Vamos a decir visualizar. ¿Cuál pregunta queremos checar? La que acabamos de crear, la suma. Suma de eso. Calcula 44.7 más 24.2. No, pues va a ser 7 y 2 son 9, 4 y 4 son 8, 64.9. Respondí incorrectamente. Ay, qué pena. Son 68.9, no sé por qué puse 64. Y así podemos ir jugando, ¿verdad? Por ejemplo, pregunta chida. Aquí es similar, pero con datos más pequeños. 4 más 7, pues 11. Felicidades, resolviste correctamente la pregunta. Es como para tener un debug de todas las preguntas que vayamos haciendo. Y cuando ya terminemos la edición, le damos finalizar. Y nos va a empezar por preguntas aleatorias. Pregunta chida es la línea 13, no es la línea 1. Entonces vamos a decir 3 más 8. No, pues no sé, ¿verdad? No me la sé. Y ya me dice la retroalimentación. Después me dice pregunta 2, ese es el título. Calcula lo siguiente, 1 a la 8. No, pues es 1. Ahí está. Algo muy importante que se me olvida ahorita es que no modificamos los puntos. Entonces vamos a tener 33, 25, 33 y 33. Vamos a tener un total de 119 puntos. Entonces vamos a tener más de lo normal. Si sale 119, pues hicimos todo bien. Si no sale 119, pues
pusimos mal. Seno de 74. Bueno, aquí lo que voy a hacer es ir a la calculadora, poner que sea en radianes. 74 seno menos 98,51. 51, ¿qué más? 51,4. Suma 37. Vamos a sumarlo aquí para no equivocarme otra vez. 37,7 más 28,9. 66,6. Obtuve un total de 91 puntos de 100. Bueno, me equivoqué en una. Realmente no sé en cuál me equivoqué. Pero me equivoqué en una. Y ya me dice los puntos que obtuve. Creo que es todo el proyecto, realmente. No hay otra cosa que se me pueda pasar. Ya checamos modificar, ya checamos añadir por TXT, ya checamos añadir. Podríamos añadir una simple, añadir una múltiple, pero pues es casi el mismo sentido. Y pues sería todo de mi parte. Muchas gracias por ver el video.